La parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Nueva Santa María, Azcapotzalco, Ciudad de México, les da la más cordial bienvenida. Debido a la emergencia sanitaria de COVID-19 que enfrentamos, se les recuerda las disposiciones generales y los protocolos sanitarios a seguir durante su visita al templo. Se prolonga la dispensa del precepto dominical. Se invita a los enfermos, adultos mayores, niños o personas en situación de riesgo a quedarse en casa y seguir las transmisiones en vivo a través de Facebook. El aforo de la parroquia continuará siendo del 30% de su capacidad, siempre siguiendo la normatividad sanitaria y situación actual. Al salir de casa, ten en cuenta lo siguiente: lava bien tus manos con agua y jabón. No olvides traer tu misal. No olvides tu cubreboca, es obligatorio para ingresar a la parroquia. Sal temprano de casa. Trae tu propio gel. Trae calzado cerrado y limpio. Al entrar a la parroquia, evita en todo lo posible aglomeraciones en la entrada. Mantén siempre tu sana distancia, por lo menos 1,5 metros. Permite que tomen tu temperatura y aplica alcohol en gel en tus manos. Durante la celebración, sea amable y obedece las indicaciones del personal. Respeta el lugar que te asignaron. Deposita tu colecta en los colectores laterales en el momento indicado. Al dar la paz, realiza un gesto de reverencia. Al salir de la parroquia, sigue las indicaciones del personal. No dejes basura en tu lugar asignado. Evita olvidar tus objetos personales. También evita hacer aglomeraciones a la salida y durante la distribución de la comunión, sigue las recomendaciones del sacerdote. No olvides tu sana distancia de por lo menos 1,5 metros. Retira el cubreboca por la cinta o simplemente bájalo. Aplica alcohol en gel en tus manos. Toma la comunión con la mano derecha. Si no es posible por alguna razón, fórmate al final. Coloca de nuevo tu cubreboca y atiende las indicaciones del personal. En medida de lo posible, evita tocar tu rostro. Si tienes que estornudar o toser, hazlo en el pliegue del codo. Está prohibida la entrada con mascotas. Te recordamos llegar 15 minutos antes, ya que el cupo es limitado. Una vez cerradas las puertas, ya no se abrirán hasta finalizar la ceremonia o en caso de emergencia. Evita tener contacto físico con las personas que están dentro del templo. El ingreso con cenizas de personas finadas está prohibido. El acceso a nichos queda suspendido hasta semáforo verde. El servicio de baños también se encuentra suspendido hasta nuevo aviso. Si necesitas asistencia, levanta la mano y alguien del personal te ayudará. Nuestras instalaciones se desinfectan al término de cada misa o actividad. Siéntete en paz y armonía de que estás en un lugar seguro y encomiéndate mucho a Dios. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, la luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, la roca que nos salva es Cristo nuestro Dios, lleguemos dando gracias a nuestro Redentor.
al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Celebramos hoy a los santos Timoteo y Tito, dos de los principales discípulos de Pablo de Tarso, que en ellos él vio la continuidad de la Iglesia. Él se alegró al ver cómo Timoteo y Tito seguían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que Él les había comunicado. Vamos a encomendarnos a estos santos para que también nuestros jóvenes aprendan a vivir la fe, el amor que nosotros como adultos hemos profesado, que vivimos con alegría, y que sepamos transmitirles la alegría del amor de Dios. Por eso también pedimos perdón por nuestros pecados, para que así nuestro testimonio sea adecuado y podamos invitar a muchos jóvenes a que sigan la fe en Jesucristo nuestro Señor. En silencio pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice,
y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando dijeron: «Ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los escritos que nos dejó San Pablo, que vemos que son inspiración divina, que el mismo Espíritu Santo fue quien lo condujo para escribir de esta manera y que por eso los consideramos como palabra de Dios, están en nuestra Biblia. Estos escritos los oímos en todas las misas. Es muy frecuente que se tome algún fragmento de sus cartas, con lo cual nos hace darnos cuenta la importancia de la obra de este hombre, de este santo, que pues comunicó el amor de Dios. Con lo que él fue haciendo nos da un gran ejemplo de evangelización,
de tal manera que pues es un gran ejemplo para nuestra meditación, para nuestro seguimiento en la vida espiritual. Ayer inclusive también celebrábamos el momento de su conversión, porque él perseguía a la iglesia hasta que nuestro Señor Jesucristo le hizo darse cuenta de su error, y a partir de ese momento fue que se convirtió en ese gran apóstol. Él era judío precisamente, él tenía un gran fervor, por eso perseguía a los cristianos, creía que los cristianos eran una amenaza hacia la fe del pueblo de Israel, y ya les digo, hasta que nuestro Señor Jesucristo le hizo darse cuenta, y a partir de ahí entonces descubrió, supo que en Cristo se cumplía todo lo que Dios quería para nosotros, y de ahí por eso ese gran fervor para anunciar la buena nueva, para invitar a todos a vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante, o más bien como un dato curioso, es que él que conoció a los judíos, él que convivió con ellos, él que lo veían como un gran ejemplo de fervor de la fe de Israel, al momento que él se convierte, pues comienza a convencer obviamente a sus hermanos, trata de invitarlos a que los demás judíos también se dieran cuenta de lo que era nuestro Señor Jesucristo, pero más bien obtuvo como oposición, lo veían en cierta manera como un traidor que en vez de seguir con la obra que había comenzado, ya defendía a los cristianos. Y esto nos da a entender que hubo como una reticencia, como una desconfianza hacia él de parte de los judíos, de tal manera que en su mayoría quien él iba convenciendo, en donde iban aumentando el número de los discípulos en Jesucristo nuestro Señor, no era tanto de los judíos, sino más bien de los paganos. Por eso a San Pablo se le considera como el apóstol de los paganos, es decir, y aquellos que no habían vivido el judaísmo, aquellos que no habían recibido toda la fe del pueblo de Israel, sino que se daban cuenta que la salvación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo es para toda la creación, para todas las personas, independientemente de su origen, su condición. Todos estamos llamados a la santidad, estamos llamados a vivir el amor, la alegría que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo tenía esa gran habilidad para hacer darse cuenta a los demás, a los que no eran judíos, de lo que era nuestro Señor Jesucristo. Y la mayoría de sus seguidores, las comunidades que él fue fundando en Asia Menor, en Grecia, en los viajes que él iba haciendo, en su mayoría era de paganos, aunque también había muchos judíos, porque él comenzaba su predicación en las sinagogas, y de ahí que la iglesia se fue conformando de judeocristianos, es decir, de judíos, de cristianos que venían del judaísmo, y también de paganos, de nuevos cristianos, llamémoslo así, que así se fue fortaleciendo la iglesia. Y de los 3 discípulos más importantes que logró formar San Pablo, eran paganos precisamente, que entre ellos estaban Lucas, que un médico que encontró en Asia Menor, que Lucas, al darse cuenta de lo que hacía San Pablo, quiso seguirlo, se convirtió en el gran narrador de las obras de San Pablo y nos dejó precisamente uno de los evangelios más importantes al tener las narraciones de la infancia de nuestro Señor, con lo cual nos hace darnos cuenta también la cercanía de Lucas que tuvo con la Virgen María, y que al mismo tiempo escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se narran los inicios de la iglesia, pero en gran medida precisamente la obra de San Pablo, con lo cual nos hace darnos cuenta la cercanía, digamos la admiración que tenía Lucas hacia San Pablo, que inclusive lo acompañó en sus últimos años cuando estaba en Roma. Y junto con él también 2 jóvenes, Timoteo y Tito, que los encontró a lo largo de sus viajes misioneros, que se dieron cuenta ellos de la obra también de que estaba haciendo San Pablo, y en ellos creció la fe, en ellos creció el deseo de seguir a Jesucristo nuestro Señor, convirtiéndose en discípulos de San Pablo, al grado de que consagraron su vida, se fueron por la vida sacerdotal, se convirtieron posteriormente en obispos, uno de Éfeso y otro de Creta,
con lo cual pues nos damos cuenta de la fuerza de las enseñanzas de San Pablo, de los discípulos que él fue capaz de tener, pero que ya les digo, estos tres discípulos de Pablo, digamos los más importantes, pues no eran judíos, no habían tenido toda la enseñanza, toda la reflexión del judaísmo, sino prácticamente empezando casi de cero, pues fueron descubriendo a Jesucristo nuestro Señor y lograron todo esto gracias a la fe que desarrollaron. Esto nos hace darnos cuenta precisamente de la continuidad que debe haber en la iglesia. San Pablo, ya les digo, admiramos su obra, nos damos cuenta de todo lo importante que él realizó, pero Pablo no iba a vivir para siempre, él tenía un tiempo de vida, digámoslo así. Recordemos que murió en Roma después de haber sido condenado a muerte, que se le acusaba de cosas falsas, pero de cualquier manera se le condenó a muerte. Pablo no iba a vivir para siempre y de ahí que se necesitaba una continuidad, se necesitaba que surgieran nuevos discípulos, porque la iglesia necesita irse renovando constantemente. Y San Pablo, ya les digo, supo imprimir esa fe en estos tres grandes discípulos que él tuvo, en las comunidades a las que él iba, por eso les hablaba, oraba por ellos. La relación que tuvo con cada una de las comunidades fue sumamente grande, que de ahí que les escribía esas cartas que ya les digo están en nuestra Biblia, al darnos cuenta que el mismo Espíritu Santo inspiró a San Pablo a escribir estas cartas. Pero por muy grande que hubiese sido la obra de San Pablo, era necesario que hubiese nuevos discípulos, que la iglesia se fuera renovando, que se encontraran nuevos seguidores de nuestro Señor Jesucristo y así fuera continuando de generación en generación. Y por eso hoy nos alegramos en esta festividad de San Timoteo, de Tito, que ellos fueron discípulos de Pablo y que supieron tener esa continuidad en la iglesia, que a partir de ellos, inclusive en la primera lectura que escuchábamos, hace referencia al momento en que San Pablo le impone las manos a Timoteo, con lo cual estaba así recibiendo la ordenación sacerdotal y que posteriormente recibiría la ordenación episcopal, ya les digo, como obispo de Creta. De tal forma que así continuaba la iglesia, y la iglesia tiene que continuar de esa manera, tiene que seguirse renovando, como lo ha hecho a lo largo de los 2000 años ya prácticamente de su existencia, que desde entonces ha habido grandes santos, grandes sabios. De ahí que nos podemos sentir agradecidos, felices por nuestra iglesia, con toda la meditación, con todo el acervo que tiene de sabiduría, de conocimiento, y que ha habido grandes hombres a lo largo de estos 2000 años, pero la iglesia necesita seguir renovándose. Ya les digo, las personas, por muy sabias, por muy santas que puedan ser, llega el momento en que tienen que ir a la presencia del Padre. De ahí que la iglesia tiene que ir buscando, tienen que ir surgiendo nuevas vocaciones, la fe se tiene que seguir extendiendo, de tal manera que nos damos cuenta de la importancia de que sepamos evangelizar, que sepamos transmitir la fe, para que las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, reciban el amor de Dios y ellos se conviertan en esa continuidad de la iglesia que, como Jesucristo nos prometió, duraría hasta el final de los tiempos, porque Él estaría con nosotros, y en la iglesia es donde está especialmente Jesucristo nuestro Señor. Así es que esa es una parte muy importante que debemos reflexionar sobre nuestra iglesia, esa continuidad que tiene que haber para que los niños, los jóvenes sigan viviendo la fe y sobre todo que surjan nuevas vocaciones a la vida consagrada. Hoy en día nos damos cuenta de la urgencia, de la necesidad de que surjan vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa, pero sobre todo también a la vida sacerdotal, porque se está viendo la escasez. Estamos en una época en que las ideas, la manera que estamos viviendo, pues como que se invita a los jóvenes, se les enseña más bien a que más que buscar el servicio, se busca un beneficio,
más que buscar vivir el amor de Dios, el amor a los hermanos, se busca vivir la diversión, los placeres, y esto está haciendo que no se esté fortaleciendo el llamado a la vida consagrada, de tal manera que es urgente que surjan jóvenes que tengan ese deseo de seguir a Jesucristo nuestro Señor, que estén dispuestos a consagrar su vida en el servicio a Dios a través de los hermanos. Y es una urgencia no simplemente como una continuidad de nuestra iglesia para que se siga manteniendo todo el mecanismo, digámoslo así, con el que vive nuestra iglesia institucional, sino es más bien para que tengamos los sacramentos, porque el tesoro más grande de nuestra iglesia no son los grandes tesoros, los bellos tesoros que se conservan en cada iglesia, especialmente en el Vaticano. Eso es invaluable, no se puede medir en términos económicos. Ese no es el tesoro más grande de la iglesia, sino el tesoro más grande son los sacramentos, la presencia de Jesucristo nuestro Señor entre nosotros, pero para poderlos tener necesitamos jóvenes que se consagren, que consagren su vida en la vida sacerdotal. Por eso urge que surjan nuevas vocaciones a la vida consagrada. Están escaseando definitivamente, pero esto es un llamado precisamente a que impregnemos en nuestros jóvenes el amor a Dios, que realmente les vayamos transmitiendo la fe que nosotros hemos recibido, que podamos dar un testimonio adecuado para que ellos se sientan invitados a seguir la vida sacerdotal, para que nunca nos falten los sacramentos, para que sigamos creciendo en el amor a Dios, en la santidad, que realmente podamos vivir todo el amor, toda la alegría que Dios quiere para nosotros. Por eso también hoy que celebramos a los santos Timoteo y Tito, que ya les digo, son ese ejemplo de continuidad de la iglesia, de lo que San Pablo pudo hacer al tener estos discípulos, debemos de pedir por las vocaciones a la vida consagrada, para que la promesa de Jesucristo siga adelante. Claro está que es Cristo quien tiene que tocar a los jóvenes, es Cristo quien los tiene que ir llevando a consagrar su vida, pero que sí nos demos cuenta que es un compromiso de todos como iglesia, como comunidad, porque al final de cuentas las vocaciones a la vida consagrada es en beneficio de todos nosotros para que tengamos los sacramentos, porque recordemos, después de todo, la iglesia no es la institución, la iglesia no son las parroquias, los tesoros que les digo que se mantienen en las iglesias, sino la iglesia somos nosotros las personas, de tal manera que si hemos de preocuparnos por la iglesia, es preocuparnos por cada persona, por cada cristiano, para que vivamos el amor de Dios, para que realmente tengamos los sacramentos y así nos vayamos santificando. Así es que encomendémonos a todos los santos y especialmente hoy a Timoteo y a Tito, para que surjan muchas vocaciones a la vida consagrada, para que nuestra iglesia siga teniendo este gran beneficio de la presencia de Jesucristo nuestro Señor en los sacramentos que Él mismo nos dejó. Vamos pues a pedirle al Señor para que esa sea nuestra actitud. Elevemos nuestra oración. Y elevamos nuestra oración diciendo: escúchanos, Padre. Pues pidamos por nuestra iglesia, para que en la iglesia sigamos viviendo la santidad, en la iglesia sigamos viviendo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto en nuestra iglesia surjan muchas vocaciones a la vida consagrada. Oremos al Señor. Pidamos también por las familias, para que en las familias se viva el amor de Dios, en las familias los papás sean un gran ejemplo de fe, de cumplimiento de los mandamientos, de justicia, de paz, de tal manera que los papás sean los primeros que den testimonio para la vivencia de la fe en las familias. Oremos al Señor. Y pidamos también por nuestra sociedad para que volvamos nuevamente a los valores cristianos, para que nos demos cuenta de los errores que hemos cometido y así sepamos conducir a nuestros jóvenes por los caminos de la rectitud, de la santidad. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración que te presentamos llenos de confianza, ya que sabemos que
que tú nos amas infinitamente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Continuemos con nuestra celebración. Demos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor, llevemos al altar justicia y hermandad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor trabajo y dolor, llevemos al altar ofrendas de paz. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo presentados en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de los santos Timoteo y Tito, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Estamos ante nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí en la Eucaristía. Es el gran tesoro que Él nos ha dejado, lo más valioso que podemos contar. Ante Él es que pedimos en favor de nuestros hermanos. Especialmente por Teresita Gutiérrez, Leonardo Arias, Luca Morales Gutiérrez, Damián Morales Gutiérrez, José Luis Moreno Ortiz, la familia Sánchez Saldaña, Rocío Martínez, y nos unimos a la acción de gracias que le dan al Señor por un año de más de vida. Por una parte, Jorge Tobar, Marcia Serrano, Charlotte Sumano y Óscar Valderas Pereira, que pues agradecen a Dios y que desde aquí le pedimos a Dios que vivan la felicidad que Dios quiere para ellos, que siempre encuentren en Jesucristo el sentido de su existencia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Particularmente, María de los Ángeles Laureano Sepúlveda, Agustina Mendoza Hernández, Guillermo Cruz Flores, Mario Champo Torres, Alejandro Vázquez Esteves, Martín Salvador Díaz, Joel Arriaga Medina, Jorge Facundo Reyes, Apolonio Ramírez, María Narcisa Guadalupe López, Juan Manuel Rodríguez, Jesús Ramírez Romero, Fernando Yáñez Chávez, Ana María y Estefanía Silva Mauricio, Evodio Jacobo Velasco, Teófilo Yáñez y Camila Chávez, Héctor Velasco, Ivonne Verónica María Guadalupe Lagunas Yáñez, María Engracia Saldaña, Juan Arnulfo Sánchez, Nemo Gutiérrez Cañedo, Arturo Villaseñor Godínez, Miguel Jorge Juárez, María Trinidad Rangel, Marta García Hernández, Eduardo García Maya, Enrique Caballero, Alfonso Sánchez, Marcelino Ponce Méndez, Minerva Jara Giraud, Armando García Hernández, María Cristina Flores, Armando García Hernández, Jorge Facundo Reyes,
María Elena Sayavedra, Luis Alberto Cosío, Luis Cosío. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre, para que sepamos vivir sus enseñanzas, que nos demos cuenta que solamente en Cristo encontramos la verdadera felicidad. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos la Hermanos, este es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Los sacramentos que recibimos, Señor Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe que la predicación apostólica nos enseñó y que los santos Timoteo y Tito conservaron con solicitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Encomendémonos a la Virgen María, pidámosle que cuide a nuestros familiares y amigos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Vayamos alegres a vivir el amor de Dios. Podemos irnos en paz. Demos gracias, Señor. Y que sientan la bendición de Dios a través de todo el día. Que la pasen muy bien. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el